más completo del país. Destacó la recuperación de la confianza en la economía chilena luego de los recientes indicadores de riesgo e inversión extranjera. La fuga de capitales disminuyó un 9,2% en 2022, el año en el que más de 10.000 millones de dólares salieron desde Chile hacia el extranjero. Está en el estudio y tiene más detalles Joaquín Aguilera. Hola Joaquín, muy buenos días. Hola Joaquín. Hola, buenos días. Sí, lo hemos conversado muchas veces. Todas las proyecciones apuntan a que la economía chilena va a tener un crecimiento negativo este año, y en la base de esa estimación está probablemente como uno de los factores más relevantes una caída relevante en cuanto a las proyecciones de la inversión que va a haber en la economía chilena este 2023. Eso en cierta forma se refleja en una variable que ya viene mostrando una tendencia negativa aproximadamente desde 2019 hasta la fecha, y que tiene que ver con la fuga de capitales, es decir, la salida de dinero del país, ahorros, inversiones que salen desde Chile hacia el extranjero. El año pasado, según las cifras que conocimos ayer por parte del Banco Central, fueron 10.433 millones de dólares los que salieron desde Chile justamente hacia el extranjero, un monto que, si bien es 9,2% más bajo que lo que vimos el año 2021, que fueron más de 11.000 millones de dólares, está todavía muy por encima, por ejemplo, de los niveles prepandemia. De hecho, solamente para hacer la comparación, en un año que incluso tuvo un estallido social de por medio, el 2019, estas cifras mostraron que en realidad ese año la salida de capitales fue, en términos acumulativos, de 1.700 millones de dólares, lo que comparamos hoy día con estas cifras de más de 10.000. Las cifras entonces mejoraron respecto al 2021, un año que fue especialmente complejo en cuanto a incertidumbre, principalmente por un proceso constituyente que siempre se miró con recelo desde el sector privado y desde el mundo de los inversionistas, porque ponía en tela de juicio prácticamente todas las reglas del juego. Ese elemento se despejó el 4 de septiembre, eso ayudó a que el año 2022 esta situación mejorara, pero también Jorge Germán, economista de la Universidad de Chile, advierte que no se ha despejado del todo, y además aterriza sobre un escenario donde ahora las proyecciones para la economía son negativas, y además hay también una agenda reformista por parte del gobierno entre medio. Y el capítulo de la nueva constitución no se ha cerrado. En mayo vienen las elecciones y después a finales de año hay que aprobar el texto que proponga la nueva constituyente. Entonces la incertidumbre sigue siendo relevante. Por otro lado, también existe la incertidumbre en relación al impuesto al patrimonio, que es cobrar un impuesto al stock de capital. Ahora, en el gobierno tienen claro que todavía queda incertidumbre por despejar, lo ha reconocido así el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Sin embargo, también destacan datos positivos que vienen a contrastar en cierta forma esta información. Por ejemplo, la disminución del riesgo país, que destacaba esta semana, por ejemplo, Bloomberg, mostrando que Chile vuelve a acercarse a las posiciones más seguras dentro de América Latina, aunque todavía por debajo, por ejemplo, de países como Uruguay. Y la inversión extranjera directa también, que el año pasado aumentó un 12% y de hecho alcanzó el nivel más alto desde el año 2015. Variables que estarían mostrando lentamente que se va recuperando la confianza en la economía chilena, que fue lo que dijo ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en conversación con nuestro medio asociado CNN Chile. Esas mejores perspectivas macroeconómicas y la reducción de la incertidumbre en Chile se han reflejado en indicadores financieros, se han reflejado en indicadores como el mismo tipo de cambio, ¿cierto? Y ya, ¿cierto?, lo que vemos ahora es que se empieza a consolidar a partir de ahí una visión bastante más positiva sobre la economía chilena. Ahora, ¿cómo se explica entonces que haya una salida de capitales importante en un país donde también la inversión extranjera directa aumentó el año pasado? Entre los expertos miran con dudas, digamos, que se tome mucha atención a esta cifra, principalmente porque no se puede mirar sin un contexto. Es solamente una variación neta, pero da cuenta que si bien el año pasado la inversión extranjera directa aumentó, los niveles de inversión en Chile siguen estando muy por debajo de lo que eran hace 2 o 3 años atrás. Es solamente un flujo y no se refiere a la cantidad de inversión que hay en Chile en términos acumulativos, en términos de stock. ¿Cómo se desglosa esta cifra de inversión extranjera directa que hubo el año pasado? Está radicada principalmente en inversiones mineras, en energía o infraestructura, proyectos que son más bien seguros y de largo plazo. Sin embargo, no cuentan, por ejemplo, las inversiones de corto plazo que han tenido salida de Chile el último tiempo, según explicó el director de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor, Francisco Castañeda.
en el largo plazo la economía ha sido capaz de recibir inversión extranjera directa, y esta generalmente a sectores con un commodity altamente rentable como el cobre, o a sectores regulados como el caso eléctrico, en el cual la tasa de ganancia tiene cierta seguridad, y eso hace que, a pesar del relativo mayor riesgo por la salida de capitales o por cierta inestabilidad institucional, esté más bien cubierto y la inversión fluiría en cualquier forma. Ahora, por supuesto que hay cosas por hacer para mantener esta tendencia o mejorar lo que tiene que ver con estas incertidumbres que afectan a estas variables, y hacia adelante, entre los expertos, una de las variables fundamentales va a tener que ver con lo que pueda hacer el gobierno. En ese sentido, Arturo Frey, gerente general de Renta 4, advierte que las reformas, sobre todo la tributaria y de pensiones, todavía tienen ciertas dudas dentro del mercado. Lo más importante es que los incentivos a la inversión sean muy claros, destacarnos y diferenciarnos de la región y de los países que en general no tienen buen clima de inversión, y la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada, que sabemos que es fundamental para atraer ahorros, no solo de extranjeros, sino que también de chilenos. Ahora, la cifra en cuanto a la salida de capitales disminuyó, pero sigue siendo bastante elevada, y no solamente en cuanto a la comparación con un año prepandemia como fue el año 2019, incluso en años comparados como el 2017, donde en realidad la salida de capitales disminuía. También se ve en términos acumulativos, porque más allá de la variación anual, esta tendencia viene siendo sostenida, y son ya 30.000 millones de dólares los que han salido de la economía chilena hacia el extranjero desde el año 2020 hasta la fecha. Yo diría varias cosas. El ministro es el ministro, y por lo tanto tiene que hablar de cosas buenas. Un ministro hablando de Hacienda, hablando de cosas malas, sería una novedad. Pero si uno mira lo que está pasando en la economía chilena, datos: séptima economía de la OCDE con mayor desempleo. Algo pasa. Datos: ¿cuántos países van a caer en el crecimiento en el mundo este año? De 192, 7. De esos 7, ¿cuántos van a caer menos del 1%? 4. Y entre esos 4 está Chile. ¿Quién más? Rusia, en medio de una guerra. Obvio. Sri Lanka, sí, también Sri Lanka. Y Guinea Ecuatorial. Estamos con Guinea Ecuatorial, Sri Lanka y Rusia. Son datos, son números. Disminuyó la salida de capitales al extranjero. Sí, pero están quedando menos liquidez para que salga. Si se está acabando, ha salido mucha plata. Si Chile recibía plata, no era un exportador de capitales, era un importador de capitales. Salimos a exportar capitales porque están sacando la plata. Lo que pasa es que la liquidez empieza a terminarse, por eso salió menos, pero va a seguir saliendo, si no cabe la menor duda. Y en cuanto a la inversión extranjera, ¿qué es lo que han comprado? ¿Se ha instalado una empresa nueva? Principalmente son por eso inversiones más seguras y que han sido siempre fuertes en Chile: minería, energía. ¿Y empresas existentes? Sí. ¿Y por qué empresas existentes? Porque las empresas chilenas están baratísimas. Los precios de las empresas chilenas están muy baratas. Invertir en Chile es muy barato. ¿Y por qué se depreciaron las empresas chilenas? Porque los dueños no creen en esas empresas y por eso están dispuestos a vender barato. Sí, eso es lo que está pasando. Entonces, esta es la otra cara de este asunto que también hay que contarla. Chile está metido en un problema gigantesco de falta de inversión, de falta de ahorro y de falta de inversión, tanto interna como externa. Y un dato más: por alguna razón tantos chilenos ya no pueden acceder a créditos hipotecarios. A ver si esto se está manifestando en términos concretos. ¿Y cuál es la proyección del ministro? No de este año, de crecimiento, que vamos a decrecer. Para el próximo, solo crecimiento bajísimo. Chile en un estancamiento prolongado. Entonces, claro, yo escucho al ministro y digo, va a haber recursos para financiar programas sociales, todo lo que se espera. Con esta política económica, además hay que destacar también que, claro, más allá también de los números, lo que hace habitualmente el gobierno respecto a estas cifras son interpretaciones. Por ejemplo, decir que, claro, este año vamos a decrecer, pero eso tiene que ver con un comportamiento estadístico, tiene que ver con que en realidad este es un ajuste para volver a niveles de equilibrio. En ese sentido, cuando uno mira también las cifras de inversión extranjera directa, también tiene que ver con eso, es la otra cara de la moneda. Años que estuvo la economía y principalmente las decisiones de inversión paralizadas, que también ahora están volviendo. Muchas empresas que incluso no estaban teniendo lo necesario para volver solamente a operar normalmente. Eso es lo que ocurrió también en el año 2022, volver a niveles de equilibrio para funcionar normalmente. Pero, claro, pero con bajo crecimiento. Exactamente. El crecimiento. Ahora, en beneficio, digamos, del ministro,
las razones del bajo crecimiento vienen hace rato. Sí. Ahora, en perjuicio del ministro, ¿cuáles son las medidas que él adopta para lograr un crecimiento mayor? Pocas. No hay medidas por crecimiento en Chile. Pocas. Sabemos, Joaquín, que efectivamente todo lo que son las proyecciones económicas pueden ser muy variables porque dependen de múltiples factores que no son continuos y que efectivamente pueden, como dije, son variables. Pero se dice que hay una disminución del riesgo país, que es uno de los datos positivos que ponen sobre la mesa las autoridades, porque hablan de todo el tema de la cuestión constitucional, las reformas estructurales, con lo que se viene para este año, más allá de todo lo que se supone que debiese ser el decrecimiento. ¿Cuáles podrían ser las proyecciones que se tienen para el riesgo país, considerando el nuevo proceso constitucional, que se van a implementar estas reformas estructurales, entre otros? ¿Esto podría incidir de manera negativa o de manera positiva? Debería incidir de manera positiva, principalmente en lo político, porque este proceso constitucional, y es algo que se ha destacado en los informes, digamos, en forma transversal, es mucho más acotado, tiene muchos bordes, como se dijo incluso en la discusión cuando se definió y se abrió este proceso, y en ese sentido da mucha más certeza respecto a que no va a haber cambios, entre comillas, radicales, que era lo que tanto preocupaba en el proceso anterior. Y también, del punto de vista político, probablemente acá una disminución del riesgo país tiene que ver con que se consolida quizás esa visión de responsabilidad que se puede ver, por ejemplo, en la materia de responsabilidad fiscal, algo que, claro, se limitó a cumplir lo que estaba en el presupuesto, pero pudo no ser así. Y de hecho, si uno se remonta a lo que fue la campaña presidencial de Gabriel Boric, muchos pensaban que este gobierno podía estar marcado por irresponsabilidad fiscal, por exceso de gasto, y fue algo que finalmente, en ese sentido, se podría decir que en materia conceptual pesó mucho más la figura de responsabilidad que siempre tuvo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y que por eso, al ser nombrado, generó confianza entre los inversionistas. Eso habrá que ver cómo se manifiesta este año, porque va a ser un año más marcado por ya haber salido de este proceso de ajuste, comenzar nuevamente a crecer, y también con las reformas que está planteando el gobierno y que para muchos son una piedra de tope importante respecto a recuperar confianza entre los inversionistas. Ahora, una cosa es la estabilidad fiscal, que es muy importante. Ahora, ojo, el ministro está muy contento por el superávit de este año, que es una ley hecha por el gobierno anterior, recordémoslo, por el gobierno de Piñera, pero cuando él hizo la ley vamos con déficit. Vamos con déficit. La pregunta es, ¿por qué se alegra si estamos superávit cuando él hace una ley con déficit? ¿Me entiendes? Que esas son las contradicciones que habría que ver, pero más allá de los equilibrios, que son muy importantes, el tema es cómo el país mejora y crece. Y yo creo que ahí estamos sumamente al debe. Se podrá obtener o sacar o lograr aprobar la reforma tributaria que se quiera, pero las reformas tributarias están en base a utilidades, y las utilidades son mayores cuando los países crecen. Sin utilidades da lo mismo un poco, no todo, pero un poco la reforma tributaria. Sí, ahí está el asunto. Ya, gracias, Joaquín. Buenos días. Buenos días, Joaquín.